Últimamente hemos estado escuchando mucho sobre el conflicto entre Israel e Irán y ahora Estados Unidos. Vemos videos llenos de amenazas, misiles, bombardeos e incluso información sobre armamento que podría destruir ciudades enteras. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo me afecta a mí si yo estoy en México o en algún otro país de Latinoamérica? E incluso he llegado a escuchar a personas que piensan que esto no les va a afectar para nada. Sin embargo, déjame decirte que aunque el conflicto ocurre a miles de kilómetros de tu casa, los efectos pueden llegar directamente a tu cartera. ¿Qué? Y esto es principalmente porque vivimos en un mundo que ya está demasiado conectado. Esto quiere decir que lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos tiene un efecto dominó que inevitablemente va a llegar hasta ti. Y puede que no lo veas en forma de balas o de misiles, pero sí lo vas a ver en forma de precios más altos, de escasez de productos o incluso de pérdida de trabajo. Y esto se debe a tres factores muy importantes que se ven afectados durante uno de estos conflictos: el petróleo y la energía, la inflación global y la incertidumbre económica. Y te voy a explicar un poco de cada uno de ellos en este video para que puedas entender cómo uno de estos conflictos te puede afectar. Lo primero de lo que tenemos que hablar es el petróleo, el gas y la energía. Irán es uno de los países con mayores reservas de petróleo en todo el mundo. Y el estrecho de Hormuz, que es básicamente por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, se encuentra en este país. Esto quiere decir que si Irán cierra el estrecho de Hormuz, como lo quiso hacer su Congreso después de recibir los ataques por parte de Estados Unidos a sus bases nucleares, perderíamos el 20% de la producción de petróleo en todo el mundo. Y como saben todas las personas que están suscritas a este canal, si hay menos producto y la demanda sigue siendo la misma o incluso mayor, el precio del petróleo va a subir, porque tienes menos petróleo para distribuir en todo el mundo. Y si bien en países como México tenemos petróleo y tenemos refinerías, hay dos puntos importantes que tenemos que entender. El primero es que seguimos importando gasolina del extranjero, principalmente de Estados Unidos, y segundo es que no somos un país que fije el precio del petróleo como si lo pudieran ser algunos países con exportaciones mucho más importantes como Arabia Saudita. Esto básicamente quiere decir que si en esos países que son los más importantes se decide que el precio del barril del petróleo va a subir, México se va a tener que adaptar a esos nuevos precios. Pero ¿por qué es tan importante monitorear el precio del petróleo, del gas, de la gasolina? Pues básicamente porque la mayor parte, si no es que todo lo que consumimos, necesita transportarse. Esto quiere decir que si la gasolina sube de precio, todos los demás productos van a subir de precio porque se van a encarecer aspectos como el transporte de estas mercancías. Otro punto muy importante es que se genera una inflación global. Básicamente, durante una guerra, los países que están dentro de esta guerra o que están participando centran todos sus recursos y todo su capital en armamento y recursos que les sirvan para poder ganar esa batalla y dejan de lado otras producciones que no les son tan importantes. Sin embargo, eso puede significar que se rompan las cadenas de suministros y que productos importantes para otras empresas en otros países se vuelvan más caros o escaseen. Y esto ya lo vimos anteriormente cuando estaba en su auge el conflicto de Rusia, que productos como el pan, la pasta y el aceite subieron de precio porque Ucrania produce trigo y girasol. Al final, el tema de la inflación significa que nuestro dinero nos alcanza para comprar menos cosas. Otro punto muy importante y que creo que tiene mucha relevancia en estas épocas es que cientos de miles de trabajos están en riesgo, porque hoy en día básicamente toda Latinoamérica trabaja de manera freelance o remota para empresas establecidas en Estados Unidos o Europa, lo que significa que si este conflicto perjudica de alguna manera a estas empresas, estas se vean forzadas a tener que reducir sus costos o incluso cerrar, lo que significaría la pérdida de empleos para miles de personas alrededor de todo el mundo. Así es, ese sueño que muchos están viviendo de vivir en Latinoamérica y ganar dólares podría irse a la basura.
Y con este video yo no quiero alertar a las personas o desatar la ansiedad en todo el mundo, pero sí me gustaría darte algunos consejos que puedes aplicar en tu vida para poder estar preparado por si este conflicto escala o si en un futuro surgen otros conflictos. Y te voy a dar 5 acciones concretas que deberías de realizar para prepararte y protegerte ante el surgimiento de algún tipo de conflicto global. Lo primero es que ya deberías de tener tu fondo de emergencia y si aún no lo tienes es el momento para empezar a generarlo. Este fondo de emergencia te debe de cubrir de 3 a 6 meses de vida en caso de que pierdas tu trabajo y pierdas tus fuentes de ingreso. Este fondo de emergencia idealmente lo tendrías que tener en una cuenta con disponibilidad 24/7, por lo que podrías tener tu dinero invertido en una cajita de ahorro de Nu, una cuenta de inversión en Clar o incluso la cuenta de inversión de Mercado Pago. Cuentas que te dan un rendimiento, que mantienen seguro tu dinero y que te permiten disponer de él en el momento que lo necesites. Número 2, diversifica tus ingresos. Esto es algo que ya les he dicho muchas veces y que muy pocas personas aplican. Yo sé que este consejo es más fácil decirlo que hacerlo, pero necesitas generar varias fuentes de ingreso para que si en algún momento algo surge o algo pasa y pierdes una, tengas otras que te generen un respaldo y que si bien no van a generar lo mismo que la fuente de ingresos principal, al menos te generen un flujo y no sea nada más el estar gastando dinero. Número 3, evita deudas. Yo sé que en estos momentos hay muchas personas buscando créditos hipotecarios, créditos para comprar un auto, créditos para comprarse un celular. Evita todo tipo de deudas que no sean estrictamente necesarias o deudas que no te sirvan para generar una fuente de ingresos, un negocio, una inversión. Toda aquella deuda que sea un gasto, toda aquella deuda que puedas evitar, evítala. Y esto es básicamente porque, como te decía, en cualquier momento la vida puede ser más cara o incluso podrías llegar a perder tu empleo. Y ante eso, tener una deuda podría complicar mucho las cosas. Número 4, aprende a invertir tu dinero para protegerlo de la inflación. Si bien es importante generar fuentes de ingreso y tener un fondo de emergencia, el poder distribuir tu dinero en diversas plataformas como las que existen hoy en día para protegerte de la inflación es muy importante. Puedes aprovechar plataformas como CETES, cuentas de ahorro con rendimiento como la de Open Bank e incluso cuentas en Sofipos que te dan rendimientos muy atractivos y que tienen exenciones de impuestos bastante positivas. Y número 5, tratemos de evitar la dependencia hacia productos importados. Esto es porque, si te das cuenta, más del 90% de las cosas que tenemos, al menos la mayoría de personas, te puedo asegurar que son importadas. Y son importadas no solo de un país, sino de múltiples países. Por ejemplo, si yo quisiera comprarme una de estas camaritas, pues quizás esta cámara viene de Estados Unidos, pero las piezas vienen de Asia, de Medio Oriente, de Europa y quizás también se ensambla en otro país y recorre el mundo entero hasta que llega a mis manos. Y si bien yo sé que hay productos que no podemos sustituir, hay otros cientos de productos como la ropa, el calzado e incluso alimentos que puedes conseguir de manera local y que ciertamente vas a conseguir a mejores precios que aquellos que compres y que estén vinculados a empresas de otros países. Sin duda vivimos en una época en la que una guerra ya no necesita tocar tu país para que te afecte, porque caen bombas ahí, pero los golpes se sienten aquí en tu cartera. Pero te quiero leer en los comentarios, cuéntame qué opinas de estos conflictos que están sucediendo en el mundo. ¿Crees que ya es el momento en el cual llegarán a un acuerdo de paz? ¿O crees que esto es nada más una pausa y veremos que el conflicto escale en un futuro? Espero que este video te haya servido. Recuerda darle like y suscribirte al canal y nos vemos.